Saludos y bienvenidos al episodio número 201 de Verdad y Fe Podcast. Mi nombre es Rick Lipset. Nos enviaron una objeción contra la visión cristiana de la soberanía de Dios. La persona, reflexionando sobre unos derrumbes de una estructura en República Dominicana que le provocó la muerte a algunas personas, nos dijo, y cito, el Dios que nos han enseñado que existe no es así. No está en control de todo absolutamente. Nosotros somos los que provocamos las cosas con nuestra voluntad y energía. No me cabe pensar que un Dios que supuestamente es bueno pueda dejar que cosas como estas pasen. Cierro cita. Mientras veía esta queja de nuestra amiga, se me ocurrieron algunas preguntas para hacerle. Lamentablemente no la tenía de frente, así que no puedo hacerle las preguntas, pero se las voy a dejar aquí a ustedes por si en algún momento tienen a alguien que les presenta una objeción como esta, sepan qué podrían preguntarle. Yo le hubiese preguntado, ¿cómo sabes que lo que nos han enseñado sobre Dios es falso? ¿En qué te basas? ¿Qué autoridad tiene quien te lo dice? La razón de estos cuestionamientos es que para el cristiano, para nosotros, la autoridad que nosotros tenemos es la autoridad de Dios mismo, quien nos ha revelado su carácter en su palabra, o sea, la Biblia. Es de ahí que surge la cosmovisión cristiana. Ese es nuestro fundamento. No depende de cómo nos sentimos sobre un suceso o cuáles son nuestras ideas al respecto. Si el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, entonces nuestro fundamento no tiene rival. Ninguna otra autoridad puede desmentir lo que nos enseña la Biblia. No tienen autoridad superior a Dios. Hace algún tiempo grabamos un episodio sobre la inspiración y la autoridad de la Biblia. Voy a dejar el link a ese video en la descripción. Si Dios creó todo lo que existe, es lógico pensar que puede controlar y dominar todo lo que existe. Si yo construyo una casa, yo soy el dueño y señor de esa casa. Si quiero puedo tumbar paredes, puedo añadir una terraza y puedo pintarla como quiera. Sabría dónde están los receptáculos para la electricidad, dónde fue que puse la batería de las placas solares, etc. Sabría cuándo tengo visita y cuándo los portones los voy a cerrar o están cerrados para poder irme a dormir. Si Dios fue el que creó todo, similarmente puede hacer así con su creación. El cristianismo es basado en hechos, no en opiniones. Por ejemplo, Cristo murió. Es un hecho real y factual, así lo dice la historia, no solamente la Biblia. Otro hecho real y factual es que su tumba la hallaron vacía y los primeros cristianos que estuvieron vivos durante los hechos decían que estaba vacía. Estuvieron dispuestos a morir por lo que proclamaban sin obtener ningún beneficio. Y de eso tenemos vasta evidencia histórica de montones de personas que se convirtieron en mártires por testificar y dar su vida por lo que testificaban. Y personas que estuvieron allí en los hechos. Jesús dijo cosas de sí mismo que parecerían locuras si no fuesen ciertas. Por ejemplo, decir que perdona pecados, que era el Hijo del Hombre, que es un título de deidad para los judíos, que lo matarían y resucitaría al tercer día, etc. No hace sentido que una persona así Dios la levante de los muertos si lo que estaba diciendo era mentira. Si Jesús resucitó, entonces lo que dijo necesariamente es cierto, porque entonces al Dios resucitarlo de entre los muertos estaba abogando a favor de sus palabras, de lo que él había dicho sobre sí mismo. Y entre tantas cosas que Jesús dijo, él afirmó numerosas veces que la cosmovisión judía era la cierta y que tenía su cumplimiento absoluto y final en él mismo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. La cosmovisión judía que Jesús afirmó enseña que Dios es uno y que es soberano sobre todo lo que existe. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento incluso afirma que las situaciones que nosotros vemos como malas están bajo la soberanía de Dios también. Basta con leer la historia de Job. Por ejemplo, específicamente Job capítulo 1 versículos 21 al 22. O la de José cuando fue vendido por sus hermanos y finalmente José concluyó que las intenciones malvadas y libres de sus hermanos fueron la voluntad buena de Dios para salvar a Israel. Esto lo vemos en Génesis capítulo 50 versículo 20. En el centro de la queja de nuestra amiga está el problema filosófico del mal. Ese argumento de antaño que ya ha sido contestado y derrotado a nivel filosófico múltiples veces. De hecho, hace un tiempo también hicimos un episodio completo al respecto que te invitamos a que puedas verlo. El link lo voy a poner también en la descripción.
Pero tomando los ejemplos de Job y de José, vemos que el sufrimiento puede ser parte del plan de Dios para efectuar alguno de sus propósitos. Para Job, el propósito fue provocar una fe más firme y madurez espiritual, y para José fue salvar a su padre, Jacob, o sea, Israel, que también ese es el nombre de Jacob, y a su familia de una hambruna y por consecuencia salvar al futuro pueblo de Israel de ser extinguido por completo. Por lo tanto, Dios soberanamente actúa y provoca sus propósitos en la historia humana. Como tenemos una visión limitada a nuestro tiempo y espacio, no podemos ver los efectos totales de las circunstancias. Solo vemos lo que tenemos enfrente. No estamos en ninguna capacidad de decir que algo no lo pudo haber hecho Dios porque es malo, pues tenemos los ojos vendados hacia lo que provocará eso en el futuro. Solo el tiempo nos dejará ver, quizás, lo que un evento del pasado provocó para bien. Recordando, por ejemplo, el desastre natural que fue el huracán María para Puerto Rico en el 2017. Y voy a presentarles aquí un listado de algunas de las cosas buenas que Dios produjo a través de esa desgracia. Primero, provocó que personas se acercaran a Él. Segundo, movilizó a su iglesia a suplir la necesidad de los afectados. 3. Con cada ayuda de parte de las iglesias, las personas tuvieron la oportunidad de conocer a Dios a través de su evangelio. 4. Las entidades confiaron sus ayudas a las iglesias en vez al gobierno por falta de confianza en los procesos gubernamentales, lo cual provocó mayor confianza en Dios de parte de la gente. 5. Movió a compasión a la gente de todo tipo de religiones para suplir y cubrir al necesitado. 6. Provocó arreglos en infraestructura para evitar embates similares a los que se sufrieron, por ejemplo, el tendido eléctrico. 7. Mover a diversos países a ayudar a los necesitados aquí en Puerto Rico. 8. Hacer que las comunidades se fortalecieran y se unieran. 9. Los niños conocieron a sus vecinos y jugaron con ellos. 10. Los vecinos se comunicaron y compartieron lo que tenían para su beneficio mutuo. 11. Se descubrieron comunidades en necesidad que previo al huracán se desconocían y ahora están en el radar de las autoridades. Y número 12. La iglesia aprendió cómo manejar este tipo de emergencia y ponerse a la disposición del país. Ahora, es cierto que el ser humano tiene la capacidad volicional para decidir sobre su vida y accionar sus pensamientos libremente desde la condición en la que vivan. La cláusula ahí es la condición en la que vivan, o sea, de acuerdo a su marco de referencia, es la decisión que tomará. Eso significa que si viven en pecado, así van a ser sus decisiones. Si viven con falta de conocimiento, pues decidirán sin ese conocimiento, etc. Pero como ya vimos en el ejemplo de José, las decisiones humanas nunca evitarán que Dios cumpla sus propósitos. Hace un tiempo también hablamos sobre el libre albedrío humano y su relación a la voluntad de Dios. El enlace también lo voy a poner aquí en la descripción. En conclusión, los eventos que consideramos malos no tienen que serlo si lo vemos desde una perspectiva diferente. Dios, teniendo toda la información y conocimiento del presente y futuro, está en control de lo que sucede, aunque nosotros lo veamos como una desgracia. El tiempo quizás nos proveerá de un mejor vistazo a lo que Él quería lograr. Si Dios lo creó todo, Dios está en control de todo. O, como dice Salmo 94:9, el que les hizo los oídos, ¿acaso es sordo? El que les formó los ojos, ¿acaso es ciego? Habiendo dicho todo esto, es importante recalcar que lo que les compartí aquí es una respuesta bíblica y filosófica a una pregunta racional sobre el sufrimiento, pero en el caso de la persona que está sufriendo, no es correcto tratar de explicarle todo esto. La persona que sufre necesita compañía y afecto, necesita a alguien que ore por ella y que pueda estar ahí mientras la persona atraviesa su quebranto. Ese es el problema del mal experimental. Para ese, ninguna respuesta filosófica servirá. Espero que este episodio sea de gran bendición para ustedes. Mi nombre es Rick Lipset. Puedes encontrar nuestro ministerio de apologética en verdadyfe.com. Envíanos tus preguntas como la que contestamos hoy o escríbenos para invitarnos a tu iglesia, congreso o retiro a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, donde te invitamos que des like, subscribe y a la campanita para que seas alertado tan pronto subamos contenido nuevo. Y puedes encontrarnos en formato de podcast por Spotify, Apple Podcast y muchas otras plataformas similares. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y será hasta la próxima ocasión. Saludos.